aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Karim? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por su compañía. Abrimos no solamente el programa, sino que abrimos el ciclo 2024 de Hablemos de Política. 11 años en el aire de Cable Diario con esta idea que tenemos de hablar de política y pensamos seguir haciéndolo durante este año. Esta vez hablar de política y también de política económica en la provincia de Santa Fe, conflictos abiertos en distintos puntos, un IAPO que economía se va a hacer cargo y demás temas, sobre todo la economía en tiempos de Milei. Y además economía nacional, que implica ¿qué vamos? ¿Vamos a una B, vamos a una U o vamos a una L en materia de rebote económico? ¿Habrá rebote económico? Bueno, quien se va a sentar aquí es el ministro de Economía, que seguramente tiene también su opinión. Hablamos de todos esos temas con Pablo Olivares, ministro de Economía de la provincia, después de esta pausa. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Lo decíamos, la idea es hablar de economía en tiempos de Milei. ¿Cómo lo vive la provincia de Santa Fe? Prácticamente podemos decir que es gobernar sin plata o con poca plata. Pablo Olivares, gracias por venir a charlar con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, Mariano, Mario, un gusto estar con ustedes como siempre. Bueno, ¿cómo están viendo desde la provincia esto que se ve a nivel nacional? Caída de la recaudación, indicadores que caen, un gobierno que habla poco, al menos de economía, con los gobernadores, dice no voy a hacer obra pública. ¿Cómo ves la economía argentina hoy? Bueno, es un gobierno que tomó una economía difícil, y eso también hay que plantearlo, con unos desbalances macroeconómicos múltiples y tiene una medida que prácticamente focaliza en el ajuste fiscal, entendiendo que por allí pasa con el instrumento único, casi exclusivo, de resolver los problemas de la economía argentina. Y eso lleva a un proceso, por un lado, en lo fiscal tremendamente restrictivo, que al mismo tiempo busca balancear las cuentas nacionales, pero de alguna manera en vez de balancearlas, reduciendo su propio gasto, tirándole gasto nacional a las provincias, eso también hay que plantearlo, reduciéndole las transferencias no automáticas, no discrecionales, sino las que no son automáticas a las provincias, y con ese abordaje casi como instrumento exclusivo el ajuste, la ortodoxia fiscal y vamos a llamarle la heterodoxia monetaria, como bien lo plantean algunos economistas. Entonces, eso está generando una recesión muy fuerte. La focalización casi como objetivo primario en la reducción de la inflación focaliza el ajuste fiscal y eso está conduciendo a una recesión muy marcada. Y por eso estamos atravesando unos principales temas económicos, además de la inflación que ya veníamos soportando, una recesión muy fuerte. ¿Qué es lo que más duele en la provincia de Santa Fe? Lo que más impacta en lo voluminoso de toda esta recesión que vimos. Que no manden los ATN, el FONIT. ¿Qué es lo que más impacta en la economía? Yo, digamos, en vez de poner lo fiscal primero, pondría que en realidad una cuestión es lidiar con los problemas fiscales en la provincia, pero con una situación de conflictividad social atenuada, que al mismo tiempo abordar la cuestión fiscal de la provincia con una conflictividad social muy fuerte. Yo creo que lo primero es la recesión, que al mismo tiempo genera esa recesión, pérdida de empleo o reducción de horas de trabajo, genera esa recesión con inflación, caída de los salarios de todos los sectores y por lo tanto genera muchas demandas de otros servicios que al mismo tiempo desde lo fiscal provincial tienen que atenderse
porque son cuestiones esenciales, como en muchos casos sanitarios, educativos y alimentarios. Entonces ahí es donde aparece la dificultad de atender con la obligación de tener las cuentas equilibradas al mismo tiempo. Yo parto desde una coyuntura macroeconómica que genera una tensión muy fuerte mucho más fuerte sobre las finanzas provinciales que un problema inicial en las finanzas provinciales. Hoy pudimos atravesar un primer trimestre equilibrando las cuentas, porque estábamos obligados prácticamente a equilibrar las cuentas, porque la inercia que se trajo del año pasado fue deficitaria, entendiendo que hubo una sequía muy grande en Santa Fe. Entonces, ese equilibrio que logramos, casi obligado por la situación en que asumimos en diciembre, de alguna manera debe mantenerse a lo largo del tiempo, y ese equilibrio a lo largo del tiempo es arbitrando esta cuestión. Recursos que no crecen en términos reales, sino que caen, evolucionan por debajo de la inflación, y demandas de una sociedad que hoy está sufriendo distintas dificultades. Ministro, cuando dio su mensaje, Puyaro, esta semana, cuando se iba, dijo: si la economía nacional arranca, Santa Fe no tiene techo, dijo, charlando con los periodistas. Entonces yo, parodiando un poquito aquella publicidad de ¿arranca o no arranca la economía? A ver, de alguna forma, para poder arrancar, primero hay que estabilizar. Es muy difícil entender, concebir una economía que pueda arrancar si previamente no hay una estabilización. Estabilización, en este caso, estamos hablando monetario y inflacionario. Los precios se desaceleran. Hay que ver si estos 2 meses van a continuar para llegar más o menos al área de los 5 o 6%. Y la verdad que el gran desafío es que al mismo tiempo bajan los precios de la economía, pero los precios regulados puede que les generen una suerte de resistencia a esa bajada, a esa reducción. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, mientras vienen bajando los precios de determinados artículos, las tarifas públicas aumentan. Entonces hay que ver si el incremento de los precios regulados le permiten continuar esa reducción, para que luego de esa estabilización, finalizar esa etapa de estabilización y que pueda haber una generación de incentivos, de que en realidad el empresario pueda visualizar una posibilidad de crecimiento basado en consumo interno y en exportación. Yo creo que la parte de exportación está presente, el único motor que está teniendo la economía son las exportaciones. Pero el consumo viene... El problema es cómo con esta caída de los salarios en términos reales va a permitir una atracción, del otro motor de la economía. Consumo. El motor de la economía es triple, pero básicamente los dos más importantes es el externo, que es la exportación, el interno, que tiene que ver básicamente con el consumo, y después el fiscal. El fiscal, claramente, el gobierno nacional lo está diciendo: mire, este motor, durante los 4 años, lo apago. Sí. El gobierno nacional. La provincia dice otra cosa: mire, yo voy a ser prudente, la inversión pública no me voy a correr, por lo tanto, el motor fiscal para la obra pública lo vamos a tener encendido. El tema de las exportaciones, afortunadamente, nos están acompañando. Esperemos que los precios mejoren un poco, pero creo que el motor de las exportaciones se va a intensificar. O sea, usted tiene una visión, si se quiere, medianamente optimista a mediano plazo. A mediano plazo entiendo que una vez que producido este ajuste y asimilado este ajuste, porque es el otro componente, socialmente, siempre, si bien los economistas solemos mirar las variables duras y más frías, también los que hacen... La imagen de Milei estamos en política económica... Parece caer, pero no tanto. Bueno, ¿no? Pero la asimilación de esto generalmente no es en el momento que se está aplicando. La asimilación hay que mirarla a los próximos 6 meses. Si se asimila sin mayores inestabilidades hacia adelante, entiendo que van a estar las condiciones para poder comenzar una reactivación. Ahora bien, ¿a qué velocidad o a qué intensidad se va a dar esa reactivación? ¿Se va a dar a una intensidad de manera tal de que nos tome creciendo a tasas interanuales diciembre, por ejemplo, del 4 o 5%? ¿O se va a dar una intensidad de manera tal que nos va a llevar mucho tiempo recuperar el nivel precrisis? Yo creo que no va a haber una intensidad muy fuerte de rebote. No veo una V corta. Veo sí, no una L, veo una U, y una U un poco abierta. En lo que hace la recaudación provincial en este contexto, ¿cuáles son los últimos números que tienen? Se conoció en estas últimas horas que bajó un 13% en marzo la recaudación nacional. ¿En la provincia qué pasa? Los recursos provinciales están un poco más arriba, más cercano a la evolución de la inflación, principalmente por la reacción de las modificaciones en la ley tributaria en materia de lo que es
la gravabilidad de la actividad financiera y el juego. No se tocaron las alícuotas prácticamente de las actividades productivas, pero sí hemos reforzado la carga tributaria sobre la actividad financiera, el juego, y básicamente el acopio de cereales por cuenta propia. Eso ha generado que el comportamiento de la recaudación provincial esté un poco más arriba de la evolución de la nacional, pero por debajo de la inflación. Entonces voy a parar una interanualidad. Mira, tenemos una inflación de 296%, el último dato del IPEC. Estamos teniendo una evolución del impuesto de los ingresos brutos de un 275% contra ese 296%. Mientras que la recaudación nacional está un poco más abajo. La cosecha aún no arrancó el fuerte, la cosecha. ¿No se supone que eso puede traccionar o no? Bueno, ahí coincido con lo que planteó el presidente de que los tres sectores que están más listos para aprovechar las nuevas condiciones es el agro, la minería y el petróleo. También hay que aclarar que no son tres sectores que generen efectos dinamizadores directos y no tienen absorción de empleo muy fuerte, pero sí generan efectos de demanda derivada. En el nuestro los agronegocios son a los que tenemos que apostar. Ahora, ¿tenemos que apostar a que solamente nos salven los agronegocios? No. Primero por ser equilibrado y segundo también por ser justo, porque tampoco le podemos cargar al campo toda la vida de que nos termine salvando y manteniendo la reactivación. Sí, como motor de arranque de esta situación, creemos que el campo nuevamente va a cumplir esa función, por eso también se lo ha maltratado mucho tiempo y va a volver a cumplir. Lo que tenemos que hacer, me parece, es generar los mejores incentivos para que ese sector que posiblemente tenga las primeras condiciones de una atracción por su demanda de exportación, pueda al mismo tiempo derivar de la mejor forma posible a través de las otras compras de insumos, los efectos de demanda derivada, como se le denominan, hacia los otros sectores y que dinamice otros sectores mediante esa atracción por las ventas externas. El secretario de Finanzas de la Nación es un santafesino, por ahí dio clase con usted en la Facultad de Ciencias Económicas en algún momento, Carlos Gubern. ¿Ha sido claro con respecto a lo que puede llegar a venir de fondos nacionales a la provincia? Mire, tuve dos oportunidades de conversar con él, con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlito, y la verdad que ha sido muy claro. O sea, tengo que confesar que desde la primera vez que lo pude reunirme con él, allá a fines de diciembre, principios de enero, no recuerdo bien la fecha, todo lo que aconteció lo dejó en claro. No me lo dijo, digamos, como decisión presidencial, pero que el panorama que me describió, no con los detalles que estamos hablando, pero que la cuestión que tenía que ver con las transferencias corrientes iba a suceder, que hasta lo que se concebía como algo que se daba por hecho no era tan así. Con lo cual en eso tenemos que digamos, admitir que desde ese punto de vista nos dijeron, miren, esto viene por este lado. Ahora, después que uno asienta o acepte esas condiciones es otra cosa. De ahí pasó lo que sucedió con el FONI, con el recorte de las transferencias de salud, con el recorte de la interrupción de las transferencias contra las cajas de jubilaciones, pero mala noticia, pero dicha de frente. De buena manera. Vamos a una pausa y ya venimos con HDP. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Y en el estricto plano provincial, el ministro de Economía ha sido noticia esta semana porque a cargo de su cartera ha pasado el IAPOS, la Obra Social de los Empleados Públicos y de los Pasivos Provinciales. Es una noticia importante esta semana. La otra son los paros que se ven en el sector público. Ministro, ¿cómo se explica que el IAPOS pasa de la cartera sanitaria a la cartera de Economía? ¿Significa que primero los números y después la salud? No, porque por lo siguiente. Primero que el decreto que dispone establece como primer punto que
en materia de prestaciones, de todo lo que rige en calidad de prestaciones, será el Ministerio de Salud el que siga disponiendo esa cuestión. Entonces el IAPO tiene que generar su atención siguiendo los lineamientos de calidad que establece el Ministerio de Salud. Aquí lo que estamos es ante una cuestión organizacional y de cuestión de organización de la administración financiera y de lo que acontece ante una organización, y que en este caso el IAPO es una más dentro del país, que pasa lo siguiente. Seguramente escucharon y escuchan permanentemente cuando los macroeconomistas dicen tienen que darse ciertas cuestiones y hablan del reacomodamiento de precios relativos, que muchos se lo toman seguramente como un eufemismo. ¿Qué es ese reacomodamiento de precios relativos? Cuando los precios de un determinado sector evolucionan distinto con respecto de otro. Lo que aconteció desde diciembre es una evolución de precios relativos tremendamente dispar, y uno de ellos, que se encontraba muy regulado o desde hace mucho tiempo contenido, se disparó, que es básicamente el sector de salud. ¿Qué sucede? Las organizaciones que prestan servicio de salud se nutren con recursos que no vienen del sistema de salud, se nutren con recursos que vienen principalmente de ingresos de las personas, las prepagas de quienes son sus contribuyentes, sus clientes, las obras sociales de quienes son sus afiliados, y que evolucionan con una determinada tendencia. Los costos vienen dados por los precios de salud. Lo que está aconteciendo, por eso no es casual que en la agenda haya sido casi en cascada, primera noticia, las prepagas, ahora está aconteciendo con las obras sociales y al mismo tiempo va a pasar con los sistemas sanitarios. Es un tema que estos cambios de precios relativos van a impactar. Pero entonces usted quiere tener arriba de su escritorio todos los números de salud. No, lo que de alguna manera se ha visualizado, y el gobernador un poco lo ha transmitido, es que esto es un tema donde no hay que pilotear una coyuntura. Este cambio de precios relativos que amerita que todos los sistemas de salud van a crujir. Y que si van a crujir, no hay que pilotearlos con un sentido de la coyuntura, sino que abordarlos con una forma de readecuar la manera en cómo se vienen prestando las cosas para generar la mayor eficiencia manteniendo las prestaciones. Acá el objetivo es que se puedan seguir haciendo los mismos niveles de prestaciones con una organización distinta en lo financiero. Tema difícil. Sí, yo lo entiendo, porque el afiliado IAPOS se va a operar y a usted le van los números, pero él va a tener que pagar más. Tema difícil. Pero la intención es que el afiliado IAPOS pueda atenderse donde elija, que es otro elemento, y al mismo tiempo que el propio sistema pueda estar financiando y direccionando donde se encuentra la prioridad. Hay cuestiones que hoy, durante mucho tiempo, cuando la situación se encuentra equilibrada y los precios relativos no tensionan tanto, las organizaciones pueden darse a veces la displicencia de que ciertas cuestiones funcionen pudiendo eficientizarse. Notamos que eso en algunos casos puede acontecer, por ahí tender hacia una mejor organización desde ese punto de vista, evitar, vamos a llamarles, los excesos de prescripción no adecuados, los controles, los mecanismos de amparo sistemáticos que le están costando mucho al IAPO y que hay un reparto de incentivos bastante perjudicial al IAPOS a la hora de que caiga en un amparo. Cuando acontece un amparo, el que pierde es el IAPO. Se queja de la justicia, usted está ahí. No, porque obviamente cuando llega una situación a un magistrado, el magistrado tiene que resolver, dada la circunstancia. El tema es hasta que llega hasta ese punto. De tenerlo antes. Obviamente, ese magistrado está disperso en toda la provincia, cuando en realidad el sistema contencioso administrativo tiene 2 lugares puntuales. Segundo, que sería mucho más eficiente que se resuelva en esa instancia. En segundo término, hay posiblemente un profesional que tiene que prescribir conforme un protocolo y del comienzo comienza a prescribir otra cosa alternativa, porque ese protocolo a veces no es claro o a veces no está notificado adecuadamente. Entonces, si arranca con otra droga que no está protocolizada, muchas veces puede estar arrancando con otro fármaco, posiblemente porque sea mejor, pero posiblemente porque haya un laboratorio que esté de alguna manera incentivando a que suceda. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que de alguna manera hay que abordar. Todo eso es lo que viene pasando hace mucho tiempo con el IAPO y las obras sociales, lo que usted está describiendo. Pero ahora, me parece que el punto y la coyuntura es que quienes les venden el servicio IAPO, Clínica y Sanatorio en Santa Fe, otro tanto en Rosario está cortado, le ponen un valor y quieren arreglar y dicen, no, lo que la provincia nos ofrece no nos convence. Ahí está el punto, digamos, arreglar o no con estos prestadores y una negociación que está trabada desde hace largo tiempo. ¿Cómo se destraba esto? Bueno, esto es como dialogar con una situación como una determinada estructura
y uno dice, bueno, mire, tengo que adecuar esto, ahora tengo que agregarle, tengo una casa, quiero agregarle otra parte más. ¿Cuánto ponés para eso que hay que agregarle? Dice, bueno, rediscutamos, ver si la casa sigue teniendo que ser como es, o tal vez convenga que hagamos otra casa nueva. ¿Quieren rediscutir todo? ¿Ustedes van a poner en cuestión todo de ahora? No sé si en este punto, Ajá. pero esto que se viene claramente va a poner en crisis todo. Es decir, como bien decía, esto que yo comentaba anteriormente venía pasando y sucedía papel. Sí. Mientras había posibilidades de seguir funcionando, nadie quiere molestia, nadie quiere que lo llamen mucho más al teléfono. Todo el mundo quiere, de alguna manera, compra haciendo menos mala sangre, ¿sí? Dejando que algunas cuestiones corran mientras no sean graves. Cuando la situación llega a este punto, no hay otra cosa que tomar las cosas de frente. ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las alternativas que tiene la provincia? Mire, los sistemas de prestación tienen una concepción, fueron concebidos en este caso lo que más está en boga, porque el tema medicamento es otra, pero que no está hoy bajo tensión. Lo que está hoy bajo tensión es el tema prestacional. Fíjese que, ¿por qué surge una actitud en Rosario, una actitud también más de espera en Santa Fe y en el interior otra actitud? Es porque evidentemente hay un nivel de cartelización distinta. Y no hay que tener el miedo de decir la palabra, un nivel de cartelización distinta. Son gerenciadoras, no son sanatorios, son gerenciadoras que negocian con el IAPO, y las gerenciadoras, a su vez, negocian un nivel de prestación cartelizado, es un monto mensual, y después son las que al mismo tiempo después se dan vuelta y canalizan la facturación con cada uno de los sanatorios. Ese costo, que es el que se plantea el IAPO, es un costo que se calcula en base a un determinado dato. Ahora, ese costo no es lo mismo si se calcula el valor promedio o si a veces se pretende tener como costo a pedir el de lo que se conocen de las clínicas ABC1. Entonces, si una obra social con un volumen como el IAPO se le pide que le calculen una cartera como si todos sus afiliados se fueran a atender a clínica ABC1, cosa que no sucede siempre, entonces es un tema que hay que rediscutir. No es casual que esto... Y segundo, son distintas maneras. Una manera de decir, miren, no me alcanza, quiero aumento, y al mismo tiempo una conferencia de prensa para interrumpir los servicios. Yo no he visto que ante otra obra social, o ni ante una medicina prepaga, se convoque una conferencia de prensa para decir que se interrumpe. Con lo cual hay un elemento también que se sabe que es una obra social, y una obra social que de alguna manera tiene un gobierno vulnerable ante lo que acontezca con sus afiliados. Bueno, es el gobierno y por lo tanto también tiene herramientas para enfrentar esa situación. Eso también es lo que creo que ha sido un mensaje. ¿Usted cree que hemos tenido un Estado bobo manejando el IAPO? Digo, No, sonso no. A la hora de plantarse ante grandes grupos. De hecho, el IAPO es una entidad que se ha mantenido durante décadas, inclusive con un nivel profesional muy alto. Tiene la particularidad de que es una organización grande, y las organizaciones grandes tienen su complejidad para abordar y muchas veces requieren un mecanismo de control más estricto, y los cambios de tiempo son los que a veces las organizaciones más chicas se adecúan más rápido y las organizaciones más grandes son las que les cuesta. Incluso estamos ante esa vulnerabilidad, que estamos ante un cambio muy disruptivo que está aconteciendo por este cambio de precios relativo, y una organización grande, si no toma las cosas a tiempo, le va a costar mucho más. Ministro, la última. La semana que viene paran docentes para el sector público central. ¿Va a haber otra oferta? ¿Van a esperar los paros para volver a llamar a negociar? ¿Cómo ven la salida de ese conflicto? El estilo siempre es que, a ver, en primer término, hay que separar la cuestión del paro y la cuestión de que se considere insuficiente, ¿sí? Esto es como si uno tiene una propuesta de alguien y uno le puede decir, mire, es suficiente, pero eso no quiere decir que como complemento, digamos, inescindible de esa declaración de insuficiencia, uno haga una medida de acción. Se ha tomado la decisión de tener una medida de acción. Somos respetuosos de que al mismo tiempo que se está desarrollando una medida de acción, que va a ser la interrupción de los servicios, como gobierno, esperar a que eso acontezca. También se verán las instrucciones que se tramitan desde el gobernador. Cada medida tiene su... ¿Va a haber descuentos de días? Mire, las decisiones se verán, no queremos en ese sentido anticiparnos, pero es una posibilidad, es un derecho que tiene el gobierno, de que si no hay una prestación efectiva, no hay un crédito laboral que abonar, ese día no se abona. Es una posibilidad. No lo estoy anunciando,
pero siempre ha sido una posibilidad. Lo que sí es importante destacar de que el gobierno, antes que nada, tiene la obligación de garantizar la libertad de ejercer el derecho a huelga, que es un derecho preservado por la Constitución, con la libertad individual de trabajar. Ese derecho quiere decir que, por lo menos en las áreas de trabajo, la elección de qué hacer se pueda realizar. Y no que se dé por hecho de que, por un lado, o se para o se asiste todo el mundo, que cada quien elija, y que si o se descuenta o no se descuenta todo el mundo. Estamos trabajando para que las posibilidades de adherir o no adherir, de asistir o no asistir, como se quiera plantear, puedan darse, y las posibilidades de que para el Estado pueda discernir entre quienes asistieron y quienes no asistieron a la hora de liquidar los sueldos. ¿Hoy lo sabe el Estado quiénes asistieron o no asistieron, por ejemplo, en una jornada de paro? Hasta la semana pasada no, a través de determinados dispositivos que se están pensando, va a estar esa posibilidad. Eso le va a dar información crucial al gobierno para discernir esto que usted decía. Para discernir los efectos de liquidación, nada más. El empleado público, ¿el mensaje cuál es? En un momento era cláusula gatillo, se discutía, se le cambiaba de nombre, actualización. ¿Hoy estamos muy lejos de todo eso? Hoy estamos muy lejos porque la verdad, en el tiempo, ¿sí? Lo que estamos es la posibilidad de actualizar los salarios conforme a los recursos. No es que estemos lejos de actualizar conforme a la inflación. Lo que estamos, inclusive si uno lo visualiza en el tiempo, la actualización que hemos tenido en este periodo de diciembre hasta abril, si consideramos los salarios de diciembre, estamos en el 62%, hasta abril 69% a mayo, más allá que digamos, bueno, estuvo incluida la cláusula gatillo del año anterior, pero en los hechos la liquidación de sueldo que pagó durante este gobierno desde diciembre hasta aquí va a estar el 62 y 69%. Si uno ve la inflación en el interín, no estamos lejos de la inflación. Lo que sí, como decíamos en el primer bloque, todavía estamos lejos de tener una previsibilidad. ¿Y por qué digo? No digo lejos por parte del gobierno, digo lejos de parte de todas las partes que se sientan. Las partes que se sientan, ¿cómo pueden predecir cómo va a ser la inflación durante el segundo semestre para quien defiende los salarios? Me trato de poner en ese lugar, es difícil prever cuál va a ser. Y el gobierno es difícil prever cuál va a ser la evolución de sus recursos con respecto a la inflación. Cuando hay un marco de cierta estabilidad, los recursos caminan conforme más cercano a la inflación, y quienes tienen que tomar una decisión en nombre de los trabajadores también tienen una previsibilidad de cuál va a ser esa pérdida de poder adquisitivo. Ministro, gracias por su presencia acá. Seguramente gracias a usted. Es la primera de este año y no será la última. Seguramente. Veremos por qué carril transita la economía. Hacemos una pausa, ya venimos. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Entramos en una semana que va a ser una semana de paros, no solamente a nivel provincial, sino el paro nacional del jueves. Se anticipa a sesionar la Cámara de Diputados. Los radicales quieren votar ese mismo miércoles el proyecto que establece una comisión para rever el déficit provisional o para analizarlo, ¿no? Los socialistas quieren ser un poquito más lentos. Veremos cómo termina esa historia. Y también esta semana arranca algo nuevo en la ciudad de Santa Fe, en la región, en la provincia. El nuevo sistema penal federal se comienza a implementar. No va a haber hasta ahora ningún tipo de dilación, ya la hubo y arranca. Esto quiere decir que los fiscales que hasta el momento solamente investigaban y luego pasaba a lo que eran los fiscales orales, ahora van a llevar adelante la acusación. Se va a parecer más a lo que es el sistema provincial de acusación en el sistema federal. Los delitos que van a estar comprendidos no es para atrás. Delitos federales que se cometan el lunes, ahí comenzarán a ser juzgados de esta manera. Lo que no está todavía muy en claro y no están muy conformes los fiscales es la infraestructura. Va a haber audiencias tipo videoconferencia y otro tipo de cosas porque la infraestructura todavía no llegó. Gracias por su presencia. Si te lo perdiste al aire por Cable Diario, por YouTube, redes sociales y demás cosas. Hasta el viernes. Gracias.